Buenos días, muy buenos días para todos y para todas. Hoy es domingo y es domingo sin estrés. Es una manera de, qué sé yo, distenderse un poco cada domingo, conversando de forma muy breve y sencilla sobre un aspecto de interés humano. Fuera, ¿verdad?, del día a día de la noticia, los comentarios y las informaciones, sobre todo de carácter político, que son las que copan, ¿no?, casi todo el acontecer. Bueno, pues recuerden que cada domingo estamos gracias a Francia A. Baloy o Francia A. Brick. Ella es Mortgage Banker y le puede asesorar en cualquier préstamo hipotecario que usted necesite. Si usted necesita comprar una casa en Estados Unidos, un apartamento, llame a Francia, que ella le va a ayudar y asesorar. Es una experta y la gente que la ha consultado está muy satisfecha. Llámela al 718-344-0819. Francia A. Baloy o Francia Brick. Francia le puede orientar muy correctamente. Yo se la recomiendo. También estamos aquí gracias a el restaurante Casa del Mar, allá en el Bronx, en Nueva York, dominicano 100%, comida de todo tipo, gente con buenas atenciones. En Western, ahí está en el Bronx, Casa del Mar. Señores, yo les recomiendo un lugar precioso, de comida riquísima y de gente buena. Miren, el tema que he escogido para esta semana es uno de los temas discutidos durante estos días a propósito de un anteproyecto de Código Penal y de las tantas diferencias y controversias que ha levantado el Código Penal. Una es el tema del castigo a los niños, de la corrección de la disciplina violenta, de la corrección disciplinaria, de los azotes o la corrección física a los niños. Un histórico antiquísimo que se pierde en las noches de los tiempos, el castigo físico. Le puedo asegurar que desde los periodos más lejanos de la familia humana, el castigo ha estado presente. ¿Cómo surge el castigo? No tiene la misma connotación en todas las culturas. Ahora bien, las cosas que yo voy a decir, estoy convencido de que mucha gente no va a estar de acuerdo, porque nosotros fuimos criados bajo esa metodología, nuestros padres fueron criados bajo esa metodología, más fuerte aún, nuestros abuelos fueron también criados bajo unas condiciones mucho más rigurosas y disciplinarias, y nuestros ancestros, bisabuelos y tatarabuelos hasta el fin de los tiempos experimentaron con mayor crudeza y rigor el castigo físico como forma de control y disciplina. Se instauró en la escuela, en la iglesia, en los ejércitos, en los hogares, en la vida privada y pública, y luego pasó al sistema de justicia formal y al sistema de castigo institucionalizado. Una entidad tan poderosa en la cultura humana, estoy hablando de Occidente fundamentalmente, una entidad tan poderosa en nuestro pensamiento y nuestra cultura, no es tan fácil de arrancar. Incluso el pensamiento humano tiende a eternizar las cosas en su cosmovisión y otra vez se tiende a cosificarla, la vuelve una cosa de por vida. Por eso no es tan sencillo hablar de esto y verlo con los criterios, ¿verdad?, de flexibilidad que uno analiza hoy, porque estamos hablando de una construcción pétrea, de roca en la cultura humana. Las culturas más antiguas, Babilonia, Persia, Egipto, Sumeria, tenían el castigo instaurado. El castigo físico. ¿Para quién? Para los que cometían faltas, para los que delinquían, eso que hoy llamamos delito, para los que faltaban a los dioses, para los que provocaban daño a la comunidad y a la familia. Pero ¿cómo se empieza a castigar a los niños y a las niñas?
¿Cómo se inicia esa construcción del castigo físico sobre el cuerpo de un infante? Mire, había sociedades como la espartana, que eran sociedades bélicas de guerra, que establecían el castigo como una forma de endurecer, de volver vigoroso, valiente a los varones que debían de estar listos para la guerra, porque eran sociedades que peleaban constantemente. La guerra de Esparta y Atenas, por ejemplo. Entonces ese modelo de sociedad concibió en el castigo físico una condición natural y normal para forjar sujetos listos para la guerra. Pero hay sociedades como la babilónica, la egipcia, donde el castigo estaba muy ligado a las creencias. Eran sociedades politeístas que tenían muchos dioses, muchas entidades religiosas en las que creían, y cualquier falta o falla ordenaba un castigo de los dioses. Ahora bien, en Occidente, en nuestro lado del mundo, el castigo se instaura y se convierte en una institución a partir de una concesión religiosa, teológica, de el pecado. Está muy ligado a lo teológico. Se pierde también en la noche de los tiempos un principio, frase, presunción de un escrito que Platón lo recoge, pero es muy anterior a Platón. Y es la frase, quia punitur peccatum ex. Quia punitur peccatum ex nepecetur. Quiere decir, todo aquel que comete un pecado debe ser azotado. O dicho de otra manera, todo aquel que comete una falta o pecado debe de ser castigado. O traducido de otra forma, quien comete pecado ha de ser castigado. Y el castigo se concibe como una manera de liberar el cuerpo físico del espíritu del mal, de la enfermedad, de la posesión diabólica, de la posesión de espíritus que van contra los dioses. Y por eso es que se inflige el castigo físico en el cuerpo. Señores, la historia del sufrimiento, del castigo, del dolor humano a través de los años es una cosa horrorosa. Yo le pido a ustedes que lean, aunque sea un resumen, de un libro denominado Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Se escribe Foucault, terminado en T. Ese libro, Servir et Punir, es una descripción cronológica y antropológica, cultural, del castigo humano, pero sobre todo de esa concesión del castigo a partir del quia punitur peccatum ex, de que quien comete falta, pecado o delito ha de ser azotado en igual proporción. Esa es una historia que narra toda la forma de castigo y del control sobre el cuerpo humano. Un control que va más allá de lo imaginable. ¿Por qué yo le menciono ese texto? Porque es quizá el ensayo más digerible de encontrar la forma de entender cómo hemos pasado un proceso largo, tedioso, quemante, de la cultura de castigar a los otros, al otro. Ahí hay narraciones que detallan la flagelación, la lapidación, la rueda, las máquinas, el destazamiento, el empalamiento, las torturas
con diferentes utensilios. Hay un utillaje en la Edad Media que se diseñó solo para castigar, sacar las uñas, sacar los dientes, sacar los ojos, cortar la lengua. Todo ese aparataje de utensilios para el castigo está presente. En el siglo XI, estoy hablando de la Alta Edad Media, San Anselmo de Canterbury, eso es en la zona de Inglaterra, se pronunció contra los castigos que se infligían en la sociedad de entonces. Estamos hablando, señores, del siglo XI, y dijo que era inconcebible que se sometiera a los seres humanos a ese padecimiento, ¿no?, tan doloroso y riguroso que se aplicaba sobre la gente. En la vara, por ejemplo, la vara tiene en la cultura hebrea, es un origen de la babilónica. La vara está diseñada para castigar. Incluso se diseñaban paletas especiales para castigar a los niños. Y esas paletas fueron heredadas luego en el sistema de enseñanza escolar en la escuela. La flagelación llegó tan lejos que desde el punto de vista religioso se combinó a los individuos que se autoflagelaran, que se castigaran ellos mismos. Ustedes saben que, por ejemplo, en el islamismo, existe todavía la autoflagelación, con vara, con una soga de azotar, con muchísimas cosas que pueden servir para ello. Ustedes encuentran en Hebreos, en Corintios y en varios libros de la Biblia la concesión del castigo, ¿no? Recuerden que hasta Jesús entró al templo con un látigo y sacó a los mercaderes del templo, ¿no? El látigo es otra forma. La palabra flagellicus quiere decir látigo. En Roma antigua había un castigo público que se llamaba el castigo de los 40 azotes. Se daba 40 latigazos. A veces se daba en 2 tramos, 20 y 20. Y generalmente los sitios donde se golpeaban eran los lugares impúdicos, las nalgas, la planta de los pies, que luego la colonización, los colonizadores de América, de África, de una parte de Asia, utilizaron esos remedios, ¿no?, esas antigüedades del sufrimiento para aplicarlo a los colonizados. En el caso de América del Sur, en Brasil, fue más fuerte. Ahí a los esclavos se le torturó, todavía hasta finalizando el siglo XIX, de forma institucionalizada. No un castigo allí o acá, o un amo, no, institucionalizado por el poder y el dominio. En la antigua Grecia había 2 formas de organización de la vida. Las las ciudades-estado, habían concebido 2 maneras de discutir las cosas que eran de interés para la ciudad-estado. Una era el oikos quiere decir hogar, lo privado, y otro era el ágora, que quiere decir lo público, el foro. En el oikos, en el hogar, el padre tenía la potestad de decidir las maneras de castigos internos. Pero hasta en el foro hubo periodos que se castigaba de forma pública, en el ágora. En sentido general, dice Jared Diamond, yéndonos bien atrás, bien profundo, ¿no?, en el tiempo, dice Jared Diamond que los primeros recolectores cazadores no castigaban casi porque no había propiedad. Casi nadie se metía ni cometía el atrevimiento de robarse algo, de llevarse algo, de hurtarle al vecino de la tribu, de la horda. Y él analiza, como un analista muy profundo, de que como no existía la posesión individualizada, los conflictos se daban ya por la fruta, por el encuentro, por las bestias que cazaban, pero no era propiamente un castigo interno, casi no se practicaba. Eso dice Jared Diamond, porque las posesiones eran muy escasas, y como el cazador-recolector lo que andaba era nómada,
no tenía un asiento en un lugar donde fuera despojado. Es una visión muy, ¿verdad?, antropológica de Diamond, que él analiza a partir de las primeras manifestaciones del grupo, de la familia. Ya en el siglo de las luces, John Locke, que fue uno de los padres o el padre del liberalismo, ¿verdad? El liberalismo clásico, John Locke, este hombre que nació por el año 1630 y murió por el 1702, 1704, muere empezando el siglo XVIII. John Locke, una mente brillante. Del liberalismo en toda su extensión. Locke habla mucho, se refiere a la educación, es un visionario, y toca el tema de la educación. Y dice, él escribió un texto, un ensayo que se llama Pensamiento sobre la educación. Y ahí él habla del castigo y de la pela. Se opone radicalmente. Dice, no puede ser. La escuela debe de ser un lugar donde el niño juegue, se distraiga y donde haya alegría para aprender. No puede ser un lugar de castigo. El problema es que cuando el niño se ha torcido, si lo dejaron crecer torcido, entonces después quieren enderezarlo con sufrimiento, con castigo físico. ¿Sabe que los castigos eran muy duros? Y Locke se refiere a esa parte de la dulzura de la escuela. Es lo que hace mirar a los griegos. Para los griegos, la palabra escuela viene de una raíz que quiere decir schule, que es donde los alemanes sacan skule, que quiere decir ocio. ¿Cómo? Sí, la palabra escuela quiere decir ocio, juego. ¿Por qué? Porque los griegos decían que la mejor manera de los niños aprender era a través de los juegos. Por eso ustedes ven que le hacen triángulos, cuadrados, bolitas, masillas, y tenían toda la razón del mundo. Al inicio de la vida, en los primeros años, el cerebro lo que necesita es desarrollar las actitudes y la imaginación lúdica. Lúdica quiere decir de juego, porque son los estímulos tempranos neuronales que van a desarrollar los núcleos más importantes para la cognición, para el aprendizaje. Los griegos lo descubrieron 3, 4 siglos antes de Cristo. Algo que todavía nosotros no hemos podido descubrir, porque los niños dominicanos, más de un 80% no van a ningún lugar los primeros 4 años de la vida. Los niños pobres. Los niños ricos de clase media alta sí van a un pinito, a un kindergarten, a un lugar de esos, de los niños iniciales, pero los niños pobres se quedan. Por eso es que cuando entran a la escuela tienen un atraso tremendo, porque los estímulos tempranos que debieron de recibir no fueron despertados neurobiológicamente, neuropsíquicamente. Y por lo tanto, no pudieron dar el brinco neuropedagógico de los inicios, que es cuando el cerebro empieza a sellar. En fin, la Edad Media es el periodo de la vida humana donde el castigo, el tormento y la tortura se entroniza y se institucionaliza como una forma legalizada de corrección. Y todo eso se traspasa al derecho. De ahí que las penas de la prisión, para que tengan una idea, cuando se pasa de la tortura, del castigo, de las mutilaciones, de las lapidaciones, a la prisión nada más es un éxito tremendo. Porque ya se ha quitado el castigo del cuerpo físico para trancarlo en un lugar cerrado que se llama cárcel, prisión. Pero ya no se le da tanto golpe a la gente. Entonces, ¿quién es que dice, inventa y describe todo eso? Un señor llamado Beccaria, Cesare Beccaria, un marqués. ¿En qué año? En el año 1764. Él escribe un libro llamado De los delitos y de la pena y hace una crítica atroz, radical a la forma de castigo. Dice, eso no puede ser, es una barbaridad, es un abuso. ¿Cómo es posible que los castigos sean más grandes a veces que los mismos delitos que cometen los hombres? Y él hace una crítica enorme. Y dice, no, si ustedes quieren prevenir los castigos, instruyan a la gente. Fórjenlo, edúquenlo, denle luces. Y entonces
esa crítica de Beccaria se expande por el mundo y el derecho se humaniza un poco, porque el derecho era a tablazo. De ahí vienen los grandes ilustrados, viene el periodo de la Ilustración y el libro de Beccaria se riega. Señores, los principios de Beccaria todavía están presentes, 300 años después, casi. Porque fue un visionario, un hombre que ni siquiera era abogado. Y hace una crítica enorme a los castigos, a la prisión, porque la prisión se pasó del golpe físico a la prisión, pero la prisión no tenía límite. Usted lo metían en una ergástula y se podría. Todo ese aparato abarcó la vida completa. Se metió en la escuela, se metió en las cárceles, se metió en el sistema de justicia, se metió en todos lados. Y la escuela diseñó su propio programa de castigo, las tabletas, las reglas, los instrumentos con los que se daba golpe. Todavía yo fui un chico que en los primeros años de mi primaria el maestro le daba en la cabeza a los muchachos. Y la familia ya había asumido desde los periodos históricos que yo he señalado. ¿Corrige el castigo físico? No corrige. Cada vez la gente prescinde más de la pela y cada vez se dan cuenta que hay otra metodología. Hay sociedades que no castigan y la gente no es mala. Hay sociedades que castigan durísimo y la gente sigue como quiera cometiendo errores, faltas y delitos. O sea, científicamente es injustificado. Pero la gente dice, sí, pero a mí me daban. Y si no me hubiesen dado, yo no soy quien soy hoy. La gente explica el mundo desde su experiencia personal y desde la experiencia de su familia. Y mira, a aquel no le dieron y salió malo. Sí, pero a aquel le dieron y salió malo. Y también a aquel no le dieron y salió bueno. O aquella. O sea, no es científicamente, es injustificado. Es objetable. Pero es una construcción tan poderosa en la raíz de la vida humana que la gente lo ve como normal. Se han levantado voces diciendo, óyeme, si le quitan a los padres el derecho de dar pela, esta sociedad se hundió. No se va a hundir. Una cosa sí tiene razón la Biblia, y es un principio que es antes de la Biblia, porque Pitágoras lo pronunciaba de otra manera. Y Pitágoras es del siglo VI antes de Cristo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que dice instruye es fórmalo. Eso dicen los proverbios, me parece. Fórmalo. Pitágoras dice, educa al niño y no tendrá que castigar al adulto. Entonces, los griegos en eso estaban clarísimos. En el siglo VI y VII antes de Jesucristo, los griegos hablaban de la paideia, de la educación, de la formación. Porque ellos decían, si tú no educas al niño es como si lo compara a un cabrito. La diferencia es que este es un humano y aquel es un animalito, pero no van a llegar más que al mismo lugar de la ignorancia, del oscurantismo. Entonces, ¿qué yo digo con esto? No se puede corregir a los niños. Sí, la sanción siempre ha existido y existirá. Pero una cosa es sancionar y otra cosa es castigar. El castigo puede ser de diferentes maneras, formas, magnitud. La sanción es correctora, es disciplinaria. ¿Se puede dejar que los niños hagan todo lo que quieran? No, a los niños se les dice no, se les dice no se puede, se les dice no lo tendrá. Tienen que aprender la negatividad de las cosas. No todo es positividad. Pero los golpes físicos lo que hace es que van creando un individuo que acepta la violencia como forma normal de existencia. Y al final lo que hace es que reproduce muchas veces todos esos golpes y esas frustraciones. Y cuando desarrolla y crece, la manifiesta y la expresa y la externa. Cada vez la sociedad humana ha necesitado menos del castigo físico, de los golpes, del sufrimiento provocado, de las torturas. Cada vez menos violenta. Un indicador de que dialéctica e históricamente se prescinde
de un arquetipo antiguo, de una antiguaya humana que ha generado sufrimiento incalculable. Eso significa que debemos de corregir, debemos de educar, porque la conducta humana es complejísima y no siempre va a encontrar la corrección por las formas normales. A veces se desvía, aún haciendo lo correcto y haciendo lo adecuado y aún dando golpes. Entonces la mejor manera es instruir, enseñar, inculcar valores humanos y de convivencia. La cultura de la convivencia, sana, pacífica. ¿Es fácil? No, no es fácil. Casi nada que sea bueno y virtuoso es fácil. Lo que es facilísimo es lo malo, hacerlo mal hecho. Pero las cosas buenas necesitan sacrificio, pulimento, dedicación. Y es lo que requieren los niños y las niñas. El castigo fue una invención humana de dominio y control. Se ha expandido en el tiempo, pasó a los sistemas de derecho, a los sistemas de justicia, a las cárceles, al sistema de salud, a todo. Pero el castigo, como golpe físico, como control del cuerpo, como tormento infligido al ser humano, no tiene cabida. No tiene condición para ser aceptado así por así. Sí se puede castigar, pero con sanciones. Las sanciones es limitar la libertad, negar las cosas, decir que no, imponerle mediante el uso racional, ¿verdad? De los métodos, las cosas. Pero no caerle a fuetazo, a golpe, con hebilla, quemarle la mano, porque es que un pequeño castigo da pie a otro. A mí me dijo una persona, finalmente, doctor, yo llegué a quemarle unos deditos a mi hijo. Una señora muy humilde. Llegué a quemarle la mano por algo que cogió, que tomó. Y esa señora, que es cristiana, me dice que con el tiempo la conciencia no la soltó nunca. Dice, ¿cómo yo le quemé la mano a un niño de 5 años? Pero ella creía que estaba haciendo lo correcto, que era una manera de sacar, porque el fuego fue otra forma de castigo histórica, que creía que sacaba la maldad, los espíritus y los demonios. Por eso llevaba a la gente a la hoguera. La Edad Media se cansó de quemar gente. Entonces, ella me decía que su conciencia le machacaba. Y dice, a otro que yo no lo quemé ni le hice nada de mis 5 hijos, salió bueno. Y así es esta historia. Deberemos seguir hablando sobre ello, pero ya se desechó en el código y no va el asunto de los golpes, de la pela, del control físico, de la disciplina violenta. Y cada vez será menos, señores. Hay que buscar otra forma de educar, otra manera de corregir, otros métodos de disciplinar. Claro, fíjense que antes lanzar a una gente en el mar con una culebra y con una piedra como castigo era normal. O agarrarlo y amarrarle las manos y los pies con 4 caballos y destazarlo, desmembrarlo. Eso era normal. O sentarlo en un palo encebado así, sentarlo hasta que el palo lo perforara por completo. O meterlo en una rueda y irlo aplastando hasta que explotaran los intestinos. Todo eso se hacía en la Edad Media. Y eso era normal. O quemarlo, o sacarle las uñas. Ya no es, nunca fue normal. Fue patológico, fue anormal, fue distópico. Señores, gracias por acompañarnos. Gracias a Francia Valoy, Francia Abril, Mortgage Banker. Llámela al 718-344-0819. Francia Valoy le asesora en préstamo. Y recuerden, Casa del Mar, el mejor restaurante de Nueva York. En el Bronx, en Western, está Casa del Mar. Vayan allá y almuercen y después me dicen cómo les fue. Gracias, nos vemos el lunes en Café con Nieve.